A ver, pensemos en esto. ¿Qué es lo que hace que la sociedad se mantenga unida? ¿Será la cooperación? ¿O será el conflicto? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en dos respuestas. Respuestas explosivas que básicamente fundaron la sociología. Y miren, esta pregunta no era para nada teórica, ¿eh? Ubiquémonos en el siglo XIX. Las ciudades están explotando. Con la industria, las revoluciones están redibujando el mapa. Entender cómo funcionaba todo este lío, bueno, se volvió una necesidad, una urgencia. Es que el viejo mundo se estaba cayendo a pedazos. Y claro, las viejas explicaciones, las religiosas, las filosóficas, ya no alcanzaban. Simplemente no daban abasto. Hacía falta algo nuevo, una ciencia para poder descifrar todo ese caos social. Y ahí es donde entran figuras como Claude-Henri de Saint-Simon, uno de los pioneros. Él se imaginó algo llamado fisiología social, o sea, pensaba en la sociedad no como un montón de gente, sino como una máquina súper compleja. ¿Y qué significa eso? Que cada pieza, cada engranaje, desde el banquero más importante hasta el último obrero, tenía una función clave, ¿no? Una función esencial para que esa gran máquina del progreso siguiera andando. Bueno, y el que tomó esta idea y la llevó al siguiente nivel fue Auguste Comte. Él no solo puso en orden todo esto, sino que le puso el nombre con el que la conocemos hoy, sociología. Comte usó un método que para la época era súper radical, el positivismo. La idea en el fondo era bastante simple, ¿eh? Él decía, a ver, si podemos estudiar los planetas, los átomos con leyes, con observación, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con la sociedad? Para él, las opiniones, las creencias, todo eso no importaba. Lo único que valía eran los hechos que se podían ver y medir, los datos positivos. Solo así se podía llegar a la verdad. Y es que para Comte, la sociedad era literalmente como un cuerpo humano, un organismo vivo. Pensemos, la familia, el gobierno, la economía, cada parte era como un órgano vital, ¿no? Con una función súper específica. Y todos tenían que trabajar en armonía para que el cuerpo social se mantuviera sano, estable. De ahí viene su famoso lema, orden y progreso. O sea, el progreso está genial, claro que sí, pero ojo, nunca a costa de romper el equilibrio, el orden del sistema. Pero esperen, que esta idea de evolución no se quedaba solo en la sociedad. Comte estaba convencido de que había descifrado el código del pensamiento humano. ¡Casi nada! Creía haber encontrado una ley universal que nos lleva por 3 etapas, 3 grandes estadios. Primero, cuando éramos como la infancia de la humanidad, estábamos en el estadio teológico. Todo, absolutamente todo, se explicaba por los dioses. Llovió, voluntad divina. Luego pasamos a la adolescencia, el estadio metafísico. Ahí empezamos a usar ideas más abstractas, la naturaleza, la razón, para explicar las cosas. Pero para Comte, la verdadera madurez, la edad adulta de la humanidad, llegaba con el estadio positivo, la era de la ciencia. Ahí dejamos de preguntar por qué y nos enfocamos en el cómo. Observamos hechos, descubrimos leyes. Y esta etapa para él era el punto final, el destino de todo conocimiento. Ok, pero mientras Comte veía este orden casi perfecto, esta armonía, había otro pensador mirando exactamente el mismo mundo y viendo algo totalmente distinto. No veía un organismo, veía un campo de batalla, una historia que no era de cooperación, para nada. Era una historia de conflicto puro y duro. Y ese pensador, claro, era Karl Marx. Su vida fue complicada, marcada por el exilio, por la persecución política, y todo eso forjó una visión del mundo radicalmente opuesta a la de Comte. Desde que era un joven periodista en Alemania hasta esos larguísimos años en las bibliotecas de Londres escribiendo su obra maestra El Capital, el objetivo de Marx no era describir el orden social. Era todo lo contrario, era exponer sus contradicciones, sus fallas fundamentales. Para Marx, eso de la evolución armoniosa era un cuento, una ilusión. La verdadera historia de la humanidad, si uno miraba bien, desde la Roma antigua hasta las fábricas de Manchester que él veía, era una sola cosa, la historia de la lucha de clases. Siempre los de arriba contra los de abajo, amos contra esclavos, señores contra siervos y, en su época, burgueses contra proletarios.
Y su argumento era, bueno, demoledor. Decía que la base de todo, de toda sociedad, no son las ideas bonitas ni las leyes, no, es algo mucho más terrenal. ¿Cómo producimos las cosas? ¿Quién es el dueño de las fábricas y quién trabaja en ellas? Punto. Esa estructura económica, para Marx, es la que define todo lo demás. La política, la cultura y, lo más importante, es la que crea un conflicto que no se puede evitar. Un conflicto entre los que tienen y los que no tienen. Entonces, a ver, tenemos dos visiones que son la base de la sociología. Dos maneras de ver el mundo. ¿Qué tal si las ponemos una al lado de la otra, cara a cara, para ver qué tan opuestas son en realidad? Y creo que esto lo deja clarísimo. Por un lado, Comte, un organismo que coopera, que evoluciona tranquilamente hacia el orden, siguiendo leyes naturales. Por el otro, Marx, un campo de batalla. Un lugar donde la lucha de clases es el verdadero motor de la historia. Un motor que no avanza con una evolución lenta, sino con revoluciones. Y que quede claro, este choque de gigantes no fue solo una pelea de académicos del siglo XIX, ¿eh? No. Esto marcó las dos grandes preguntas que la sociología ha estado tratando de responder desde ese momento hasta hoy. ¿Por qué esta tensión? Esta idea de la sociedad como un sistema en equilibrio, por un lado, y como un escenario de lucha constante por el otro, nos terminó dando dos de los lentes más potentes que tenemos para analizar el mundo que nos rodea. Al final del día, estas dos perspectivas no nos dan tanto las respuestas, sino que nos plantean las preguntas correctas. Y la más importante de todas sigue totalmente vigente. Si miramos el mundo hoy, ahora mismo, ¿qué vemos más? ¿Vemos el orden de un organismo donde todo coopera? ¿O vemos el conflicto de un campo de batalla? Quizás la respuesta no está en uno o en otro, sino justo en la tensión que existe entre los dos.